Hola, muy buenos días. Estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión os voy a explicar lo que es una vela japonesa, ¿vale? Porque mucha gente es principiante y no sabrá aún lo que es una vela japonesa y es muy importante identificar cada una de sus partes y entender dentro de un gráfico de velas japonesas lo que nos quiere decir el mercado, ¿vale? Una vela japonesa es especie de rectángulo con dos palitos, uno para arriba, uno para abajo, ¿vale? Que algunos no tienen palito para arriba, tienen uno corto para abajo, etcétera. Os explico lo que es, ¿vale? Lo que es la parte coloreada, ¿vale? Esto lo veis azul y negro, ¿vale? Esto indica que el precio aquí en este periodo de tiempo ha sido alcista y en este bajista. Los colores da igual porque los podemos cambiar realmente. Yo podría tener este azul y este negro. No significa que el negro sea bajista y el azul alcista ni viceversa. Realmente tú te lo colocas como quieres. Aquí lo que hay que entender es que tú tienes que poner unos colores que te sean afines a ti para entender rápidamente de un vistazo lo que esa vela te ha dicho, ¿vale? Cada vela japonesa tiene dos partes principales. Lo que está coloreado, o que lo podríamos poner hueco, pero lo que es rectangular, que lo llamamos cuerpo, y cada uno de estos palitos alargados, que es lo que llamaremos mecha, ¿vale? Si estamos ante una vela alcista, como puede ser la azul, ¿vale? Una vela alcista nos indica siempre que el precio, por ejemplo, esto es una vela de 1 minuto, ¿vale? Esto quiere decir que toda esta vela ha transcurrido en 1 minuto de tiempo. Esto quiere decir que al inicio de ese minuto, el precio cotizaba en este punto, ¿vale? Que durante ese minuto el precio al final de ese minuto ha cerrado en este punto, ¿vale? Entonces, el cuerpo, en una vela alcista, el punto más bajo del cuerpo nos indica la apertura de la vela en el minuto 1 y el alto del cuerpo nos indica el cierre de la vela al final de ese minuto. Si, por ejemplo, pusiéramos una vela de 5 minutos, pues lo mismo, el bajo de la vela alcista nos indicaría la apertura de esos 5 minutos y el alto del cuerpo de la vela nos indicaría el cierre de esa vela. En una vela bajista pasaría al revés, lo contrario. En una vela bajista, la parte alta del cuerpo es la apertura y la parte baja indica que el precio ha acabado cerrando dentro de ese tiempo, aquí en concreto es 1 minuto, en ese punto, ¿vale? ¿Hasta ahí claro? Lo siguiente que tenemos son las mechas. Las mechas nos indican que en algún periodo de tiempo, durante ese minuto, porque hemos dicho que al inicio del minuto ha empezado el precio aquí, y al final del minuto ha terminado el precio aquí. Pero obviamente el precio durante ese lapso de 60 segundos, es decir, el minuto, se ha movido, no ha ido solo de aquí a aquí, sino que esto nos indica, esta mecha bajista, que el precio en algún momento ha movido todo este espacio de precio, ha tocado aquí, pero luego ha vuelto a recuperarse. Por eso ha dejado esta mecha, ¿vale? Aquí en esta siguiente vela que veis aquí, por ejemplo, aquí si os fijáis no hay mecha hacia abajo. Eso quiere decir que el precio en el minuto 1 ha abierto aquí y ya no ha vuelto a bajar de ese punto, sino que ha tirado para arriba, en algún momento ha llegado a estar un poquito más alto y ha cerrado aquí, ¿vale? Eso nos indica el cuerpo y la mecha. Por ejemplo, aquí tenemos una vela que ¿de qué color es? Negra, ¿vale? Pues tal cual yo conozco que tengo configuradas las velas, sé que las velas negras de momento son bajistas. Esto quiere decir que de momento mi vela, el precio ha abierto aquí, ¿sí? En algún momento el precio ha llegado a subir a esta mecha, ¿vale? Todo este recorrido el precio lo ha hecho, pero ya no está el precio ahí. El precio actualmente lo está aquí. De hecho, si os fijáis, acaba de empezar una siguiente vela y ha terminado el precio aquí. Siempre donde termina una vela es donde debería empezar el precio en la vela siguiente. Es decir, esta es una vela bajista, el precio iniciaba aquí, terminará aquí, ¿no? La siguiente, como es una vela alcista, el precio donde ha empezado, donde ha terminado lo anterior, aquí, y ha terminado aquí. La siguiente vela donde ha empezado el precio, aquí, ¿vale? ¿A qué se debe esto? A que la cotización en el gráfico es lógico. Si en el minuto 1 el precio está en un punto, al inicio del minuto 2 el precio tiene que empezar en ese punto, ¿sí? Habrá veces que se descuadren un poco las velas y veamos que el empiece en vez de ser aquí sea un poco más abajo, etcétera. Eso es porque hay veces que las gráficas en TradingView o en cualquier otro servidor se ralentizan debido a que los datos se mueven muy rápido. Entonces los veremos como que el precio no parece haber iniciado en ese mismo punto. Eso es lo que llamamos gap en el mercado, ¿vale? Un gap se produce cuando hay una falta de datos en el mercado que nos produce algún hueco, por así decirlo. De hecho, gap significa hueco en inglés, ¿vale? Como un agujero en el que faltan datos. Lo único que sí que es verdad que en la mayoría el euro dólar, como es un par
bastante estable, no se suelen producirse gaps. Entonces, no creo que pueda encontrar alguno por aquí. Pero si en algún momento de mis explicaciones viera algún gap en el mercado, os explicaría y os diría, mirad, esto es un gap en el mercado y esto es lo que significa. Pero al final es imaginar que esta vela, en vez de empezar aquí, donde termina la otra, empezar aquí más abajo, ¿vale? Eso sería un gap en el mercado. Nosotros utilizamos los datos de las velas para saber cómo se ha ido moviendo el precio, porque depende de si el precio vemos que se mueve en una dirección u otra, estableceremos si el precio ese día va a tender a ser alcista durante ese periodo de tiempo o bajista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en 5 minutos tenemos que la vela actual, bueno, una cosita, en el TradingView, aquí abajo siempre tenéis una flechita. Si le dais a esa flecha, aunque os hayáis ido para atrás en el gráfico, os llevará a la zona actual del precio, ¿vale? En este caso, que es esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una vela a la que le quedan 4 minutos y 36 segundos. Es una vela que acaba de empezar de 5 minutos, pero como veis el precio ha empezado aquí arriba y ahora se ha movido hasta aquí abajo. Pero el precio no es fijo, sino que como veis aquí en este número, ahora vale 90. Ahora puede moverse, ¿vale? Hay veces que veis que está poco estable. Hoy, por ejemplo, es lunes 29 de mayo de 2023 y es festivo tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Por eso el precio hoy puede estar un poquito más lento, ¿vale? Esto se debe a la festividad. Entonces, por eso veis que le cuesta un poquito moverse a veces. Pero, como veis, el precio se va moviendo y va dirigiéndose por la vela, hacia un sitio o hacia otro, pero siempre, ¿ves? Ahora ha subido. Esto ha dejado una mecha. ¿Por qué ha dejado una mecha? Porque el precio en algún momento ha estado aquí abajo, pero ahora está tirando para arriba. Pues eso te deja esa mecha de rechazo. Que eso a la hora de analizar y operar lo interpretaremos de una de las formas, ¿vale? Eso ya depende de la estrategia de cada uno y la forma de análisis. Ahora veis, la vela como ha empezado aquí abajo y estaba aquí, ha empezado aquí y estaba más abajo, era bajista. ¿Por qué? Porque si acabara ahí, como veis, cada vez que el precio sube del punto donde ha abierto, se considera alcista. Cada vez que el precio baja del punto donde ha abierto, se considera bajista. ¿Qué consideramos una vela? ¿Cómo decimos que una vela es alcista? Cuando ha cerrado más arriba del precio de su apertura. Si abren 1 y cierran 1,5 es alcista. ¿Por qué? Porque al cerrar la vela, el precio está más caro. Si ha abierto en 1 y cierran 0,8, la consideramos bajista y la pintará como bajista el gráfico. ¿Por qué? Porque ha cerrado más barato de cómo ha abierto el precio. Y eso es todo en cuanto a lo que es una vela en el mercado y cómo trastear. Vosotros podéis trastear muchísimo por aquí, cambiando en temporalidad, analizando velas, estableciendo, pues mira, esta vela está aquí, ha abierto aquí, ha cerrado aquí. Os lo podéis marcar si queréis y hacer un análisis hasta entender completamente lo que es una vela japonesa. ¿Por qué? Porque tenéis que entenderlas como la palma de vuestra mano, porque de esa forma os permitirá analizarlo y lo haréis intuitivamente. Yo veo una vela y directamente tengo que pensar, hostia, ha abierto aquí, ha cerrado aquí, ha llegado aquí. No, yo ya sé lo que ha hecho, ¿vale? Entonces, eso, que os quede claro, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.